¿Ok? Entonces, esas fluctuaciones de tipos de cambio justamente obligan a que las empresas utilicen otro mecanismo, ¿no? Y a veces los proveedores dicen, no, 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 yo necesito que me pagues en yuan, ¿no? Ah, en yuanes, si es una empresa china. Necesito que me pagues en yenes, si es una empresa japonesa. Ah, ok, ni modo, pues, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero esas situaciones son las que generan estas diferencias de cambio y es lo que nosotros tenemos que contabilizar dentro de los estados financieros. Por eso nosotros tenemos una norma, la norma 12, que dice tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando existe un tipo de cambio, ¿no? Más de un tipo de cambio, es decir, ah, ok, boliviano con dólares, yenes, yuanes y un montón de monedas que podemos, bueno, utilizar. Eso es importante, ¿ya? Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, el caso que yo les digo, creo que se hace generalmente, ¿no? Hacer una cotización y firmar con el banco un contrato le llaman forward, ¿no? Contrato forward. ¿Qué es un forward? Esto es un término financiero, ¿no? Esto se, bueno, lo hará más en la carrera de ingeniería financiera. Eh, el forward es un mecanismo en el cual tanto, en este caso, nosotros como los interesados para realizar una transferencia al exterior y el banco, que es lógicamente el que nos ofrece este tipo de operaciones, nos dice, ¿sabes qué? Sabemos que la cotización ¿no? de los yenes es fluctuante, entonces te ofrecemos un contrato forward o unas operaciones forward, digamos. ¿Qué son las operaciones forward? Es que nosotros te congelamos el tipo de cambio a una fecha dada, ¿no? Es decir, por ejemplo, te congelamos el tipo de cambio durante esta semana por mes, ya negocias tú. Si vos vas a hacer constantemente pagos a Japón por diferentes operaciones, pues entonces mejor contratar un forward, una operación forward por todo el mes, digamos, ¿no? Cuando le digan, ¿sabes qué? Este, el tipo de cambio que te vamos a ofrecer es de, qué sé yo, 101.25. Se acabó, ¿no? Ah, pero mañana subió a 105. No importa, nosotros como banco asumimos esa diferencia. O por ahí mañana baja, ¿no? Baja a 90, ¿no? La cotización. No importa, nosotros quedamos contigo 101.50. ¿Ok? Ah, entonces yo como empresa que va a realizar el pago en esa moneda extranjera, pues lógicamente se siente tranquilo. ¿Por qué? Porque ya tiene un tipo de cambio fijo, por lo menos, para que pueda realizar dicha operación. Y lo mismo pasa con el banco. Entonces el banco, su negocio es aprovechar de que hay una tendencia a la caída, pues, ¿no? En esas cotizaciones. Lógicamente que ellos hacen, ¿no? Sus análisis previos del comportamiento de la moneda, y bueno, ¿no? Te ofrecen un tipo de cambio que no necesariamente es el mismo al que se cotiza al día de la oferta, por si acaso. Puede ser un poquito más, ¿no? Generalmente un poquito más, y se acabó, ¿no? Ellos estipulan de que pueden ganar, ¿no? Porque el negocio lo que vive es en estos negocios, ¿no? Entonces, ese absolutamente es el trabajo del banco. Ya, para nosotros contablemente, esa diferencia cambiaria entre nuestra moneda a la moneda extranjera, pues se va a registrar como, en este caso, diferencia cambiaria, pero no. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir la mercadería hoy, ¿no? Los 1.110 yuanes o yenes equivalen a 100.000 dólares, ¿no? Por decir, en mi contabilidad registro esa operación así y ese pasivo por 100.000 dólares, ¿no? Equivalentes en boliviano. Resulta el momento de pago, y esos 110.000 dólares, pues, de acuerdo a la cotización, se vuelven 125.000. Ah, entonces tengo registrados 110.000, pero tengo que pagar 125, ¿no? Producto de la fluctuación cambiante. Entonces, tengo 15.000 dólares que yo tendría que asumir como diferencia de cambio, ¿no? Más, eso tengo que ajustar en el momento de realizar. ¿Ok? Bueno, pregunta.
Una consulta más, dice, una vez, digamos, consulté, digamos, con una ya que realiza esto y ella me comentó que una vez realizada esta transacción con el tipo de cambio, al ajuste tendríamos que hacerla después con la UFB, algo así me explicó, entonces no es así, ¿verdad? No, No no es así. utilizamos la UFB para nada Las en esta UFB, norma. no, no, para eso tenemos la variación y las cotizaciones de tipo de cambio, ¿ya? En Ya, función a eso se ajusta, ¿ya? gracias. Bueno, ok. Bueno, pregunta por los expositores para que vayamos cerrando ya la clase el día de hoy. A ver, eh, a ver, ¿dónde estamos? Por acá, ¿no? La norma, acá es la norma 11. A ver, para... A ver, vamos a buscar quiénes son los participantes. A ver, pregunta para Franco Ríos. Franco, ¿a qué nos referimos con registro de conversión en la fecha de transacción? Dice, ¿me puedes repetir? Medio que se entrecortó. Ok, ¿a qué nos referimos con registro de conversión en la fecha de transacción? O sea, es como decir, en la misma fecha, digamos, yo hoy día estoy comprando dólar y estoy haciendo ese tipo de cambio, Ujú. el registro contable, como si yo compro como decía en ejemplo, compro un bien con $1000, digamos, y reviso el tipo de cambio oficial, que era el Banco Central de Bolivia, que está a 7, dejarlo, el tipo de cambio de 7 en el asiento contable. O en ese monto que estoy pagando, ¿no? Los 7000 bolivianos serían $1000. No sé Ok, si. entonces, de acuerdo a esta norma, usted me dice de que cuando hablamos de registro de conversión en la fecha de la transacción, es que estamos haciendo registro justamente a la cotización, ¿no?, de esa moneda extranjera Claro, al día de la fecha de la transacción. O sea, ese claro, mismo día. Ok, sería el tipo de cambio que no se han dado, ¿no? Ellos nos han dado correcto. 7, Es entonces, decir, registramos tipo de cambio, ¿no?, lógicamente del día de la transacción. Se acabó. claro, a eso sí, Dijimos 7 y son $1000, hablamos de 7000 a bolivianos. 7000, exactamente. Ah, ok, bien, bien, sí, sí. Para Lustalía, ¿y a qué nos referimos con ajuste para los estados financieros? Nos referimos, bueno, en el momento que hayamos se ha realizado la transacción en moneda extranjera y no se ha pagado, por ejemplo, o no se ha finalizado ese registro, ya al momento de nosotros realizar el tema de estados financieros, entonces ahí se debe realizar el ajuste, hacer este tipo de cambio que hubo en ese entonces, ¿no? Con el que está actualmente, para que veamos cuánto es que o bien tenemos que pagar o nos tendrían que Ok, pagar. Exacto. ok, ok, sí, está bien, bien, sí, sí. Bueno, entonces usted me dice de que cuando hablamos de ajuste para los estados financieros, se tiene que cumplir la condición de que esa transacción tenga un saldo pendiente de pago o con su defecto, se deba, ¿no? ¿No? Esa es una de las primeras condiciones para que nosotros podamos realizar un ajuste a este tipo de transacciones en los estados financieros. Porque si en la fecha de registro, ¿no?, o la fecha de transacción se registró y se pagó, pues lógicamente no habría más que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque se abrió la operación y se cerró, ¿no?, con caja o banco. No existe una obligación. Pero en el caso de que hubiese una obligación pendiente, ya sea un saldo, ya sea el 100% del valor de la transacción, y identifiquemos que hay una fluctuación o una variación en el tipo de cambio, nosotros al momento del cierre de estados financieros, y ojo que esto se llama la reexpresión de los estados financieros, pues debemos realizar el correspondiente ajuste, producto justamente de la diferencia cambiaria, pero se utiliza diferencia de cambio como cuenta contable, ¿no?
que refleja justamente ese cambio. Ese ajuste puede ser un ingreso o gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio puede subir, es decir, o puede bajar, ¿ya? Eso es importante. Ok, listo. Licen, Sí, Licen, bien, sí, dígame. esto de la diferencia de cambio generalmente se ve cuando se hace traspasos de una cuenta del banco de dólares a bolivianos o de bolivianos a dólares, ¿verdad? Dentro de la empresa. Sí, correcto. Cuando nosotros movemos recursos de una moneda a otra, ¿no? En la misma empresa, pues, lógicamente tenemos que realizar o registrar la diferencia de cambio, producto justamente de que manejamos tres tipos de cambio, ¿no? Si ustedes se fijarán. Tenemos un tipo de cambio oficial que es 6.96, pero tenemos dos tipos de cambios diferentes, uno para compras y para ventas, que eso justamente va a ocasionar que yo realice ese ajuste por diferencia de cambio. Por ejemplo, yo tengo 700 bolivianos en mi cuenta bancaria. Necesito hacer un pago en dólares y antes de realizar esa operación, hago un traspaso de mi cuenta en bolivianos a mi cuenta en dólares para poder realizar el pago en dólares. Ah, ok. ¿Qué me dice la normativa? Me dice, ok, ¿qué tipo de operación es cuando yo paso de bolivianos a dólares? ¿No es? Estoy, en este caso, estoy realizando una operación de venta. El banco me dice, te voy a vender los dólares, ¿no es? Porque tenemos que verlo desde el punto de vista del banco, que el banco dice, te voy a vender los dólares, entonces el tipo de cambio es 6.97. Ah, pero yo tengo en este caso 6.96. Entonces, al momento de hacer esa operación, ya tengo un punto de diferencia que debería, en este caso, ajustarlo contra diferencia de cambio. Porque dentro de mi contabilidad en bolivianos, ¿no? Dentro de mi contabilidad voy a pasar a la cuenta de moneda extranjera 100 dólares, que en ese momento de la transacción van a ser equivalentes a 697. Pero mi contabilidad, esos 100 dólares tienen un valor de 696. Entonces saco 697 de mi cuenta, ¿no? De bolivianos, así no. 696 que equivalen a 100 dólares en la cuenta en dólares, y la diferencia de un boliviano sería diferencia de cambio, ¿no? Para cuadrar mi asiento. Eso se da, ¿no? Eso se da aquí en nuestro país, ¿no? Con los movimientos. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de cambio diferente para compras y ventas. ¿Ya? Ok. Bueno, creo que hasta aquí hemos quedado, jóvenes, satisfechos. La verdad que ya estamos ya prácticamente en la recta final. El día de mañana, jueves, continuamos con las últimas exposiciones. Por favor, el grupo número 13 y 14 para que se alistan para exponer. El grupo número 13 está conformado por Lucía Flores Vega y Bruno Bayón. Y el grupo número 14 está solamente conformado por Juan Dorado Choma, ¿ya? Estos dos grupos, el grupo número 13 va a hablar sobre la norma de contabilidad 13 relacionada a los cambios contables y su exposición, y la norma de contabilidad 14, que es el grupo 14, habla sobre las políticas contables y su exposición y su revelación, que prácticamente es prácticamente igual a lo que se habló con lo que es el tratamiento contable de operaciones de información esencial requerida para la adecuación para la exposición de los estados financieros, pero hay que tomar en cuenta lo que hablamos de revelaciones. Aquí la diferencia es que hablamos de políticas, ¿no? Políticas contables. Entonces, ya lo habíamos hablado antes y hablé justamente sobre que las políticas no siempre están relacionadas con la parte normativa legal, ¿no? Entonces, lleva una contraposición y la empresa pues debe ajustar esas políticas para que no vaya en contraposición de las normativas vigentes, ¿ok? Eso es importante ahí recalcarlo. Y la norma contaría 13 cambios contables y su exposición. Bueno, ¿cuáles son los cambios contables y cómo se deben exponer, ¿no? Cuando hablamos de cambios contables estamos hablando de la reexpresión, prácticamente, ¿ya? El estado financiero. A ver, jóvenes, quedamos ahí por hoy. Como les había dicho al comienzo, no tenemos
acceso a la plataforma CIA. Voy a entrar, voy a tratar por ahí que tenemos acceso. No sé. Sí, no levanta, no levanta. Prácticamente no hay plataforma CIA. Por ende, no podemos tomar asistencia, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no la vamos a tomar. En este momento, por favor, jóvenes, escriban en el grupo, en el chat de la clase Zoom, su nombre y la frase presente para la toma de asistencia. ¿Ya? Yo, una vez que tenga acceso, voy a traspasar esa lista a la parte de asistencia de la plataforma CIA. ¿Ok? Aquí tenemos 21 estudiantes, así que tendrían que haber 22, deberían haber 22 estudiantes presentes, ¿no? Ya estoy. Ok. Bueno, esperemos un ratito y, bueno, nos vamos despidiendo, pues, jóvenes, ¿no? Nos veríamos el día de mañana. A ver, ya están, creo, y sí, ya están casi todos, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.